entusiastas de la eficiencia en general y de la productividad en particular. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Eficientes. Yo soy Gerson Melgar y hoy, lunes de productividad, vamos a hablar de el balance, el primer pilar de la productividad consciente. Si te quedas hasta el final, vas a conocer cuáles son las dos preguntas que te tienes que hacer para empezar a lograr el balance. Pero antes de continuar con el episodio, quisiera invitarte a que te suscribas al podcast desde el canal en el que nos estés viendo, ya que en los próximos episodios hablaremos del pilar 2, del pilar 3 y del pilar 4 de la productividad consciente. Así es que suscríbete al podcast para que no te los pierdas o puedes seguirme en Instagram como gersonmelgar.com. Te dejo los links en las notas del episodio para que puedas seguirme. Ok, ahora sí, vamos con el episodio. Y el primer pilar de la productividad consciente es el balance. ¿Y de qué se trata el balance? Se trata de buscar equilibrar nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Hago una advertencia. El hecho que nosotros estemos buscando un equilibrio no quiere decir que en algún momento vamos a lograr un equilibrio perfecto que no se va a mover. Por el contrario, cuando hablo de balance, quiere decir que va a ser una negociación constante entre las prioridades que vamos a tener en nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Entonces, como les había comentado anteriormente, la productividad consciente tiene que ver con tres ámbitos: el ser, el hacer y el tener. Tenemos que tener en consideración estos tres. Y el balance, el primer pilar, va a estar relacionado con el ser, con nosotros como personas, y el cuidado que debemos tenernos. Entonces, tenemos que ver que la productividad no solo se va a tratar de hacer más, sino de hacer las cosas que son más significativas para nosotros mismos y, sobre todo, hacer las cosas que nos hacen bien. Así que tenemos que tener una actitud centrada en el bienestar personal, no solo enfocado en el éxito y en los logros profesionales. Ahora, si nosotros queremos lograr el balance, tenemos que hacernos dos preguntas principales para poder empezar a cuestionar este sistema de creencias que tenemos alrededor de la productividad. La primera pregunta que nos tenemos que hacer para lograr el balance es: ¿qué quieres hacer? Tiene que ver mucho con eso que quieres hacer para que realmente te sientas productivo. Entonces, para eso, conozco un par de herramientas que nos pueden ayudar a elegir qué es eso que queremos hacer. La primera herramienta es una herramienta, digamos que es parte de la filosofía japonesa que he utilizado mucho, que me ha servido mucho y que se conoce como el Ikigai. El Ikigai, como lo describen, es una herramienta para encontrar tu propósito de vida. Ahora, si bien es cierto, esta promesa puede soñar muy aspiracional, tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que busca el Ikigai? Deberíamos hacernos 4 preguntas para poder encontrar nuestro Ikigai. Y esas 4 preguntas son las siguientes. ¿Qué es eso que haces bien? ¿Qué es eso que haces que te encanta hacer? ¿Qué es eso que haces por lo que te pagan? ¿Qué es eso que haces que ayuda a otras personas? La unión de estas, cuando encuentres la respuesta a cada una de estas preguntas, de hecho la idea es de que empieces a hacer una lista de todas las cosas que haces que completan o con la que respondes a estas preguntas y finalmente vayas encontrando cuál es la unión. ¿Qué es eso que haces? Justamente que tiene o que está respondido en estas 4 preguntas. Así es como encontrarás tu Ikigai. Ahora, hay algo muy importante que de hecho nos va a ayudar con el segundo consejo que tenemos dentro de esta primera pregunta, que es: ¿qué es eso que haces bien? Y eso que haces bien finalmente es conocido como una fortaleza. Entonces, si nosotros queremos identificar qué es lo que queremos hacer, también tiene que ir por el lado de nuestras fortalezas. Entonces, cuando identificamos nuestras fortalezas, sabemos que existe una metodología del marketing conocida como el DAFO o el FODA, independientemente de cómo lo conozcas, ¿ok? Y lo que va a tratar de identificar esto es justamente cuáles son tus debilidades, cuáles son las amenazas que tienes, cuáles son las fortalezas y las oportunidades.
Después de que hagas este ejercicio del Ikigai y encuentres eso que haces bien, es importante que también hagas un análisis DAFO. Identificar tus fortalezas, tus amenazas, tus debilidades, tus oportunidades. Y con este mix, finalmente, la recomendación vendría a ser que te enfoques en un 60-80% en mejorar y exponenciar tus fortalezas y también, claro, tener en cuenta cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas debilidades, cuáles son esas amenazas. No diría que las descartes, pero siempre es bueno tenerlas ahí porque de alguna manera podrías utilizarlas, podrían servirte para estar advertido de alguna amenaza posible. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos identificadas nuestras fortalezas después de haber hecho este DAFO y que hayamos hecho este Ikigai? Porque finalmente ahí es donde lograremos y encontraremos qué es eso que queremos hacer realmente. Y cuando tengamos esas ganas de querer hacer algo y no hacer algo porque tenemos que hacer, es donde viene mucha de la energía que vamos a necesitar para lograr ser más productivos. La segunda pregunta que debemos hacernos para lograr el balance es ¿cómo lo hago? Y desde ahí les voy a proponer 3 frameworks que vamos a tener que integrar para poder lograr el balance. El primero de ellos es la mentalidad de aprendizaje. Y la mentalidad de aprendizaje no es más que tener una mentalidad en la cual aprovechemos el error y aprendamos de este error y aprendamos de las lecciones que estos errores nos pueden dejar. Por ejemplo, si nosotros implementamos un nuevo hábito y es posible que fallemos, lo que tenemos que hacer no solo es quedarnos con la falla, sino analizar por qué estamos fallando y cómo minimizar la posibilidad de un nuevo fallo con este hábito. Y así, cuando implementemos nuevos hábitos en nuestra rutina productiva, lo que vamos a tratar de hacer es aprender y averiguar por qué fallamos y cómo es y qué es lo que tenemos que hacer para que esto no nos vuelva a pasar. Una de las cosas uno de los mantras que yo tengo cuando utilizo esta mentalidad de aprendizaje es un mantra que escuché hace unas semanas y en realidad se quedó en mi cabeza y ahora lo he apuntado en mis listas y es el siguiente. A veces se gana y a veces se aprende, pero nunca se pierde. Y esa es la mentalidad que debemos adoptar desde este punto de vista. La siguiente recomendación de cómo vamos a lograr el balance es a través de establecer límites. Es necesario que establezcamos límites, ya sea a nivel de horario y también a nivel de espacios. Es sumamente importante que dejemos los espacios laborales para poder trabajar. De hecho, si eres de las personas que trabaja en casa, la recomendación que te hago, fuera de ponerte un horario, que es sumamente importante que lo hagas, es que también identifiques espacios en tu casa en los cuales van a ser destinados para el estudio o para el trabajo o para el desarrollo de tu actividad profesional. Esa es la manera en la cual nosotros empezamos a establecer límites, tanto para la vida profesional como para la vida personal. Por ejemplo, una de las prácticas que se recomiendan es el establecer una rutina de autocuidado. Si nosotros buscamos establecer una rutina de autocuidado, tenemos que establecer de repente un tiempo en el cual vamos a hacer y muy posiblemente un espacio en el que lo vamos a hacer. En mi caso, por ejemplo, a mí me pasa cuando me despierto, el primer hábito que establezco o que intento desarrollar es la meditación. Entonces, yo me siento en un lugar que ya tengo definido, que es en el centro de mi sala, frente a las ventanas, y ese es el espacio que utilizo. Pero como se darán cuenta, para mí, en este caso, es lo primero que hago, es el primer hábito que establezco al despertarme. Entonces, he definido un horario, lo primero que hago al despertarme, y he definido un lugar, el centro de mi sala. Esa es la forma en la cual nosotros podemos establecer ya sea un espacio y un tiempo. Cuando me refiero al tiempo, como ustedes se habrán dado cuenta, no es que yo medito todos los días a las 6 de la mañana. No, medito todos los días después de levantarme. Hay días en los que me levanto a las 6, hay días en los que me levanto a las 6:30, hay días en los que me levanto a las 7, pero es el primer hábito que trato de implementar, así como una serie de hábitos como la lectura y otros. Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo
estableciendo hábitos, también tenemos que poner límites de tiempo y límites de espacio. Ahora, yo lo pongo de esta manera, pongo límites, pero en realidad es establecer lugares, ¿ok? Establecer lugares donde vas a establecer estos hábitos, estos rituales, que es como yo le llamo. Hablando entonces de establecer límites y, por ejemplo, esta rutina de autocuidado, una de las cosas, uno de los mantras que me ha acompañado a lo largo del tiempo es un mantra que dice: regálate primero tiempo a ti mismo para que después se lo puedas regalar a los demás. Entonces, nuevamente, acá voy con este mantra. Tiene mucho sentido para mí porque lo primero que hago en la mañana es regalarme tiempo para mí y ese es un límite que yo tengo establecido. Y es un límite que les recomiendo que lo hagan. Regálense tiempo primero ustedes mismos. Siéntense bien con ustedes mismos para que después, cuando salgan al mundo, vayan a sus trabajos, puedan sentirse tranquilos y contentos de regalarle el tiempo al mundo porque ya ustedes se regalaron unos minutos para ustedes. El tercer consejo de cómo lograr el balance es: cumple tus acuerdos. Y esto no es más que asegurarte de cumplir los compromisos a los que llegas contigo mismo. Estos compromisos son mucho más importantes de los que llegas con otras personas, ya sea tu jefe, tu familia, cualquier otra persona con la que tú llegues a algún acuerdo. No es tan importante como los acuerdos a los que llegas contigo mismo. Estos acuerdos de establecer nuevos hábitos, estos acuerdos de ponerte nuevos objetivos, estos acuerdos a los que llegas contigo mismo son los más importantes. Y de hecho, el hecho de fallar a estos acuerdos son los que van a generar esta sensación de no productividad. Cuando tú intentas lograr la productividad consciente, es finalmente el cumplimiento de los acuerdos a los que llegas contigo mismo los que te van a dar esta sensación, porque la productividad es personal. La productividad no se ve muchas veces hacia otras personas. Entonces, si estamos hablando de un concepto tan personal como la productividad, no hay nada más importante que respetar estos acuerdos a los que llevas, los acuerdos personales. Y ya para concluir, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuáles son estas dos preguntas que nos tenemos que hacer si es que queremos lograr el balance? La primera pregunta es: ¿qué quieres hacer? Y para identificar qué es lo que quieres hacer, vamos a tener dos herramientas: el Ikigai y el FODA. Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer para lograr el balance es: ¿cómo lo hago? Y para saber cómo lograrlo, vamos a tener tres consejos. Primero, la mentalidad de aprendizaje. Segundo, establecer límites. En tercer lugar, cumple los acuerdos contigo mismo. En conclusión, para lograr el balance, no debemos de ver a la productividad como un objetivo al que debemos llegar, sino como un camino que es el que tenemos que recorrer. Y el balance es la herramienta que nos va a ayudar a negociar nuestras prioridades en el ámbito profesional y en el ámbito laboral. Y eso sí, nunca descuidando nuestro bienestar. Ahora sí nos vamos y no te olvides de suscribirte al podcast desde donde nos estés viendo y de seguirme en Instagram. Te dejo los links en las notas del episodio. Ahora sí puedes intentar ser más eficiente y recuerda que siempre puedes hacer más, pero a veces solo se trata de hacerlo mejor. Nosotros nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio de Más Eficientes. Chao, chao.